En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. El Dios en quien nosotros esperamos se identifica en este texto como el Salvador. Él es el Salvador de todos los hombres y nosotros esperamos en Él para nuestra salvación. Es por esto que estamos dispuestos a trabajar, porque Él es nuestra única esperanza de la salvación. No hay otro Salvador para ningún hombre. El Dios viviente es el único Salvador de todos los hombres. Este es el significado. Solamente Él puede salvar a los hombres. Esto no quiere decir que Dios va a salvar a todos los hombres. Al decir que Dios es el Salvador de todos los hombres, no está enseñando que Dios salvará a todos. Hay muchos textos que enseñan al contrario. Sencillamente significa que Dios es el único verdadero Salvador de los hombres, de todos los hombres. No hay un Salvador para ciertos hombres y otro Salvador para los demás. Todos los hombres tienen el mismo Salvador, el Dios viviente. De otra manera, no tienen Salvador. Y es cierto que nuestro Dios quiere salvar a todos los hombres, tal es su voluntad, tal es su deseo, pero va a salvar únicamente a aquellos que creen en Cristo y obedecen el Evangelio. Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que creer en Cristo para tener esta vida eterna. Dios ha dado al Hijo porque quiere salvar a todos, pero salvará únicamente a aquellos que se rinden a Él en obediencia, que conocen la verdad, que creen y que obedecen. Y hay muchos textos en el Nuevo Testamento que lo enseñan. En los versículos 11 al 16 de 1 Timoteo capítulo 4, encontramos otra responsabilidad del predicador en relación a la apostasía. Hemos aprendido que él debe advertir a los hermanos, que él mismo debe conocer bien la verdad de Dios, ser nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina, que él debe servir a la iglesia, debe funcionar como ministro de Cristo Jesús. Y también aprendimos en los versículos 7 al 10 que él debe practicar la verdad de Dios, debe ejercitarse para la piedad. Pero ahora encontramos en los versículos 11 al 16 que él debe mandar y enseñar la verdad. Esto manda y enseña, dice el texto. Cuando el predicador comunica los mandamientos de Dios, cuando manda en este sentido, y explica las instrucciones que Dios ha revelado en su palabra, esto es enseñar, él ha cumplido su misión. Mandar es comunicar los mandamientos de Dios, no los suyos propios. Enseñar es explicar las instrucciones que Dios ha revelado en su palabra. Y cuando ha hecho esto, el predicador ha cumplido su misión. Él debe entender, y todos debemos entender esto, mis hermanos, que nosotros no debemos tratar de actuar como policía. No podemos forzar o sea obligar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por tanto, uno no debe sentir culpa por la poca voluntad de otras personas que no quieren obedecer a Dios. Únicamente podemos obedecer nosotros mismos y enseñar para que los demás sepan y mandar para que obedezcan. Pero si no lo hacen, entonces nosotros no somos culpables. La única autoridad que nosotros tenemos es la de comunicar los mandamientos de nuestro jefe, Cristo Jesús. Mandar en este texto, la palabra griega traducida, manda, significa pasar el mensaje
o el anuncio de persona a persona. No se trata de un mandamiento que tiene su origen en el predicador, sino que se trata de un mandamiento que uno ha recibido, un mensaje que ha recibido y que su deber es pasar este mismo mensaje a otro individuo. Pasar el mensaje o el anuncio de persona a persona. Esto es un problema a veces en la iglesia, que hay predicadores que quieren mandar, pero quieren mandar en base a sus propios pensamientos, sus propios deseos, su propia autoridad. No tenemos autoridad, Cristo la tiene toda. Nuestro deber es comunicar sus mandamientos. Y cuando los hemos comunicado, entonces hemos cumplido con nuestro deber. Cuando vivimos la verdad y enseñamos la verdad, no podemos hacer más. Claro que debemos enseñar, debemos mandar. Y en este contexto nos va a dar ciertas instrucciones específicas sobre qué y cómo enseñamos. Leamos. Comenzando en el versículo 11 de 1 Timoteo capítulo 4. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando dice esto, enseña, tiene referencia a lo que acabamos de encontrar en los versículos 9 y 10, la enseñanza acerca de Dios. Debe enseñar que Dios es el Salvador de todos los hombres, que Dios es el único Salvador de todos. Debe señalar a Dios como la única esperanza de salvación que tienen los hombres. Debemos enfocar la atención de los hermanos y de los incrédulos en Dios. Debemos predicar a Dios como Salvador. Debemos predicar las buenas nuevas, que Dios es el Salvador y que solamente Dios es Salvador de todos los hombres. A veces nosotros enfocamos algún mandamiento, algún punto especial, y a veces hay que aclarar los diferentes mandamientos. Entiendo esto. Pero en general, en nuestra enseñanza y en nuestra predicación y en nuestra vida, nosotros debemos enfocar a Dios, y especialmente al hecho que Dios es nuestro Salvador. En el versículo 12 aprendemos que no debe enseñar solamente con palabras, sino que debe enseñar por medio de su ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes. Su vida debe ser un patrón, un molde, un ejemplo para las vidas de aquellos que escuchan sus enseñanzas. Debe poder decir con el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, no para que nos vean a nosotros, no para que nos miren y nos sigan a nosotros, sino que nosotros debemos ser tal ejemplo de seguir a Cristo, que al seguirnos a nosotros también estarán siguiendo a Cristo Jesús. En el caso específico de Timoteo, el ejemplo que él tenía que dar serviría para ayudar a proteger la iglesia contra la apostasía, y esto puede suceder en muchos casos. Este requisito para el evangelista muchas veces no recibe el énfasis que merece. Nosotros damos mucho énfasis al conocimiento que tenemos, a nuestra capacidad de enseñar, de explicar la palabra, a la capacidad que tenemos de orador, pero muy poco énfasis se da a la vida, a la enseñanza por medio del ejemplo. Y es cierto que no debemos confiar en ningún hombre, sino únicamente en Cristo, pero es imposible, lo voy a repetir, es imposible, mi hermano, enseñar la verdad de una manera eficaz, sin apoyar lo que enseña con una vida ejemplar. Vea lo que el apóstol Pablo dice al predicador Tito, en Tito capítulo 2 versículos 7 y 8. Presentándote tú, Tito,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si nosotros queremos ser eficaces como predicadores de la palabra de Dios, debemos apoyar lo que enseñamos con una vida ejemplar. Cuando los debates fracasan y los argumentos fallan en silenciar la crítica, una vida ejemplar muchas veces lo hace. El evangelista debe tener credibilidad, pero él mismo tiene la responsabilidad de apoyar o dar más credibilidad a su enseñanza en la iglesia por medio del ejemplo de su vida. A veces reclamamos que no nos respetan, a veces reclamamos que no nos escuchan, que no hacen caso a la enseñanza que damos, aunque es de Dios. Pero nosotros debemos reconocer que si queremos que nos escuchen y que vean lo que enseñamos con más seriedad, nosotros tenemos que manifestar que nosotros mismos nos escuchamos, porque vivimos lo que estamos predicando. El evangelista debe enseñar por medio del ejemplo de su palabra, dice, que sea ejemplo de los creyentes en palabra. Palabra puede incluir mucho. Pureza de enseñanza, que enseñe con sus palabras solamente la verdad. La manera en que corrige, que su palabra de corrección sea con gentileza y mansedumbre. Que en sus pláticas informales, casuales, que sea un hombre que platique, que sus palabras son puras, pureza en su forma de platicar informalmente. En toda palabra que sale de su boca, que reconoce la importancia de lo que dice, porque esto es algo muy importante, como notamos en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, y exhortaciones que el apóstol Pablo también da a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, y el versículo 24, que declara, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea que la forma en que platicamos, la forma en que hablamos, es de suma importancia en la eficacia de nuestra enseñanza, en el ejemplo de nuestra palabra, ya que sabemos que aquel que no refrena su lengua, su religión es vana, Santiago 1:26, y que lo que hablamos refleja lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón es que salen las palabras de la boca. Mateo capítulo 12 y el versículo 34. Pero además de ser ejemplo en palabra, también debe ser ejemplo en conducta, en su forma de conducirse en su vida cotidiana. Encontramos en las epístolas del apóstol Pablo especialmente instrucciones específicas sobre la manera en que debe conducirse el cristiano, y el predicador, el evangelista, debe dedicar mucho tiempo al estudio de estas diferentes listas de instrucciones, como por ejemplo en Efesios 4:17, casi al final del libro de Efesios, encontramos instrucciones específicas sobre la honestidad, sobre nuestra manera de hablar, sobre el no airarse, sobre la pureza moral, sexual y diferentes aspectos de la vida. También en Colosenses y Gálatas, que habla del fruto del Espíritu y también las obras de la carne. En Romanos capítulo 12, que habla de aquella vida que se ofrece como sacrificio, culto a Dios. El predicador debe estudiar cuidadosamente todo esto y comparar su vida. Constantemente debe estar comparando, tratando de mejorar su conducta para que sea igual a la que el Espíritu Santo espera de nosotros, que sea ejemplo en conducta. Esto es algo muy práctico en lo cual debemos trabajar.
Y luego pasa a un elemento importante, esencial realmente en la vida de toda persona que desea ser reconocida como discípulo verdadero de Cristo: el amor. Porque es mediante nuestro amor que Cristo dice que seremos reconocidos como discípulos suyos por el mundo. Juan 13, versículos 34 al 35. Pero cuando consideramos al evangelista, vemos que esto es de suma importancia para él, si él quiere que los hermanos escuchen sus enseñanzas. Un predicador que no manifiesta el amor a la hermandad, el amor al ser humano, este predicador no será escuchado por largo tiempo por la iglesia, ni por aquellos incrédulos. Si nosotros queremos que nos escuchen, debemos manifestar sincero, verdadero, espiritual amor, como ejemplo para los demás, como ejemplo para otros seguidores de Cristo, además de enseñar a los hermanos sobre la importancia del amor, que a veces lo hacemos frecuentemente. Pero el evangelista no solamente debe hablar acerca del amor, sino que debe mostrarles la manera de expresar el amor cristiano en su propia vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 12, el apóstol Pablo está exhortando a los tesalonicenses a que ellos manifiesten el amor, pero luego les presentan no solamente la palabra, sino su ejemplo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Él les llama a ellos como testigos. Quiero que ustedes se amen unos a otros, así como nosotros hemos manifestado nuestro amor cristiano hacia ustedes. Así debe actuar el predicador, el evangelista, siendo ejemplo del amor, no solamente hablando del amor. Cuando hablamos del amor, debemos recordar que no se trata de una sencilla emoción o sentimiento. El amor es algo que uno hace, es algo que resulta en acción positiva en su vida. Por esto dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, que no debemos amar solamente en palabra, sino también con hechos, con acciones que manifiestan que realmente amamos, que demuestran el amor de una forma muy práctica. En 1 Juan capítulo 3 y los versículos 16 al 18 nos habla del ejemplo que Cristo nos ha dado del amor y de lo que nosotros debemos hacer. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dios no solamente nos dijo, os amo, sino que Él manifestó su amor en que su Hijo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos estar dispuestos a dedicar nuestro tiempo, todo lo que nosotros tengamos, a favor de los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verdadero amor, el verdadero ejemplo del amor, se manifestará no solamente por decirles a los hermanos, vean cómo los amo, sino en manifestarlo en acciones, satisfaciendo las necesidades conforme a nuestra capacidad, manifestando sincero interés en ayudar a nuestros hermanos, aplicando los principios que aquel capítulo 13 de 1 Corintios tan famoso acerca del amor explica. Estos son los principios que nosotros debemos aplicar en nuestro trato de individuos en la iglesia, manifestándoles el amor. Debemos estudiar con cuidado 1 Corintios 13 y los principios aplicados del amor y actuar así hacia aquellos hermanos que necesitan de nuestro amor,
especialmente aquellos que causan problemas, los que muchas veces no queremos amar. Hablando en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 12 acerca de la necesidad de que el evangelista enseñe por medio de su ejemplo, el apóstol Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya hemos estudiado acerca del ejemplo del evangelista en su palabra, conducta y amor. Y hemos llegado a esta palabra espíritu. Creo que se refiere en parte a su actitud en general, que debe tener una actitud que refleja el carácter y la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Quizá incluye también la espiritualidad que manifiesta en su vida, que produce en su vida el fruto del Espíritu Santo de Dios, que se menciona en Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 al 23. También debe ser ejemplo para los hermanos en cuanto a su fe. La fe es la confianza en Cristo y en sus promesas. Una confianza que resulta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Así que el evangelista debe manifestar confianza en el Señor. Debe manifestar a los hermanos que él realmente cree en las promesas de Dios que encontramos en su palabra. Y además debe manifestar una fe viva, una fe que obra, una fe que es obediente a lo que Dios nos manda. Claro que no será perfecto, pero al menos su tendencia, su actitud es que quiere obedecer a Dios. Y esto naturalmente incluye también la lealtad a Cristo y su palabra. Que los demás digan lo que digan, que hagan lo que hagan, uno es fiel a Cristo y a la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. También debe ser ejemplo en cuanto a la pureza. No debe mancharse del mundo, que es una manifestación de religión pura y sin mácula delante de Dios. Su vida debe conformar a la norma de moralidad establecida en la Biblia. Y especialmente para el joven esto puede ser problema. Debe tener mucho cuidado que la pureza de lo que dice y de lo que hace, de lo que viste, de todo lo que él hace en su vida sea totalmente sin contaminación del mundo. Que él no sea causa de tropiezo por medio de su mal ejemplo de inmoralidad de alguna clase, ya sea sexual, o sea en su habla, sea en su honestidad, en su trato de los demás, en todo debe ser puro. El ejemplo de impureza ha eliminado, ha destruido la influencia de muchos predicadores. Así que le exhorto en el nombre del Señor que tenga cuidado de que ninguno tenga en poco tu juventud por causa de la impureza. El ejemplo de la vida del evangelista se manifestará en el carácter de la congregación, de igual manera que su enseñanza de la palabra. Si el carácter del evangelista es deficiente, entonces es muy probable que encontremos un carácter deficiente en la iglesia. Así que es una responsabilidad realmente muy grande el ser predicador y el ejemplo que hemos de dar. No somos perfectos, ni debemos pretender ser perfectos sin defecto en la vida. No debemos fingir ser lo que no somos, pero debemos luchar por lograr una santidad y ser ejemplo realmente bueno para los demás. Luego en el versículo 13 de 1 Timoteo capítulo 4, encontramos otro aspecto de la enseñanza del evangelista, y es que debe enseñar por medio de la lectura de las Escrituras.
Entre tanto que voy, ocúpate en 3 cosas: en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primeramente consideremos el deber de la lectura. Esta palabra, lectura, en el griego se refiere a la lectura pública, no la práctica personal y privada de la lectura, sino leer la palabra de Dios en público. Esto era la práctica en la sinagoga, que encontramos en Hechos capítulo 13 y el versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Su práctica era, esto era de los judíos ahora, en Hechos 13, de los judíos en la sinagoga. Su práctica era que alguien leyera en voz alta, que leyera de la ley y de los profetas, o sea, en su caso, de las escrituras del Antiguo Testamento. Y a esto se refiere esta palabra lectura en el Nuevo Testamento. En el tiempo de Timoteo sería la lectura del Antiguo Testamento y también aquellas porciones del Nuevo Testamento que estaban disponibles, como encontramos, por ejemplo, en la exhortación en Colosenses 4:16, que cuando Pablo escribió a los de Colosas: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. No quiere decir que debían pasar su copia única de esta epístola inspirada entre la membresía, sino que alguien leyera en la reunión de los hermanos este mensaje inspirado. Así que lo que aprendemos es que era necesario que ellos leyeran en voz alta para comunicar el mensaje del Nuevo Testamento, de la Biblia, a la membresía, a los cristianos. Era necesario que leyeran en voz alta una lectura pública de las Escrituras. Y aprendemos en cuanto a nosotros, entonces, que es importante sencillamente leer la palabra de Dios. Sin el conocimiento de lo que la palabra dice, la exhortación y la enseñanza son ejercicios inútiles. Y como hablamos ya, esto era de mucha importancia cuando había solamente unas cuantas copias de las Escrituras. Pero el punto es que Dios quiere que nosotros escuchemos su mensaje sin comentarios, a veces sencillamente la lectura de su palabra. Y es importante que exhortemos a los hermanos a que lean la palabra ellos mismos, ya que ahora todos tenemos nuestro propio ejemplar de las Escrituras. Las podemos leer en casa y con más frecuencia que en aquella época, y debemos hacerlo. Y además de esto, también no es malo, es bueno practicar la lectura en una parte de la reunión pública, la lectura pura de la palabra de Dios. Luego en el versículo 13 también dice que debe exhortar a la iglesia. Exhortar es hacer un llamado a la acción. Así que es deber del evangelista motivar a los oyentes a obedecer lo que han aprendido de la palabra de Dios. Exhortar debe llevar a los oyentes a una decisión activa de actuar en base a su conocimiento, porque solo tener conocimiento no basta. Es necesario conocer y actuar, obedecer, recibir la palabra y ser obediente a ella. Exhortarles como hizo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y en el versículo 40, cuando él exhortaba e instaba a las personas a que obedecieran al Señor, que se salvaran de aquella perversa generación de la cual eran parte. Hechos 2 y el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y nosotros hoy día no debemos estar satisfechos con sencillamente comunicar la verdad,
también debemos exhortar a que los oyentes sean obedientes a la verdad que han aprendido.